forma relevante las opciones que tendremos mañana para abordar el tema. Entonces, parece que hay tiempo, parece que hay cosas que no van a ocurrir hasta 2030, hasta 2040, pero las cosas que van a ocurrir en 2030 dependen de las decisiones de hoy. Y las cosas que ocurran en 2050 dependerán de las decisiones de 2025. Entonces, esto, para la percepción del cambio climático como un tema urgente, como un tema que no puede esperar, es muy relevante. El sistema climático tiene una inercia y los gases que hoy hemos situado estas últimas décadas en la atmósfera ya van a provocar un cambio en los próximos 15-20 años. Entonces, las decisiones que nos pueden llevar por una ruta o por otra son las que tomemos hoy en buena medida. Por eso, el tema, aunque los efectos, algunos de ellos, no los veremos en el muy corto plazo, pero de alguna manera los dejaremos prácticamente encargados para el futuro. Esto hace más difícil todavía el ser capaces de reaccionar, claro. Bueno, otro malentendido relativamente frecuente. El cambio climático se suele asociar a problemas ambientales. Esto es realmente inevitable cuando la mayor parte de las imágenes, de la información que nos llega de los impactos del cambio climático tiene que ver con especies, ¿no? El gran icono del cambio climático que todos conocéis es un oso polar que está situado sobre un trocito inestable de hielo a punto de irse al agua. Entonces, se ha generado también en buena medida de forma involuntaria, porque es un icono que es muy expresivo, que es muy tierno, a la vez es muy reconocible, ¿no? Cuando uno ve el oso polar encima del trocito de hielo, pues sabe que se está hablando de cambio climático. Se ha convertido como la representación gráfica, ¿no?, del problema, pero es verdad que genera un malentendido, y es que tenemos un problema, es concretamente un problema ambiental, que están amenazadas determinadas especies, pero a mí me gusta mucho una cita de un neurolingüista norteamericano al que yo admiro bastante, que se llama Lakoff, y que dice que el oso polar somos nosotros, ¿no? Y es que es así. Él dice que cuando uno mira a ese oso que está encima del hielo tambaleándose y a punto de ir al agua, que piense que ese oso somos nosotros. Y es cierto, porque realmente los sistemas naturales son vulnerables ante el cambio climático, están sufriendo los impactos, pero los sistemas sociales también, ¿no? La economía y cosas tan importantes, tan esenciales como la agricultura, por ejemplo, de la que depende la producción de alimentos, es una actividad íntimamente asociada al clima. Por tanto, estamos hablando también en los impactos, estamos hablando de un problema humano, un problema esencialmente humano, que tiene una dimensión ambiental, pero que es nuestro problema desde todos los puntos de vista. Es nuestro problema porque nosotros somos los actores que estamos generando el cambio, es nuestro problema porque nosotros somos parte de los que vamos a sufrir las consecuencias, y es nuestro problema porque solo en nuestra mano está el evitar que siga progresando. Más ideas que se han extendido con poco fundamento. La idea de que el problema está ya en vías de solución. Es verdad que en los últimos años se han generado muchas respuestas ante el cambio climático que son dignas de admiración y que además despiertan de forma lícita la esperanza. Pero al final la atmósfera es una gran bolsa común a la que van a parar las emisiones y la reacción es meramente física. Al final el cambio climático tiene que ver con las concentraciones de CO2 en la atmósfera, y esto es lo que realmente la atmósfera es amoral, no entiende de nuestros esfuerzos, de nuestras preocupaciones. Al final va a reaccionar de una forma o de otra, con mayor o menor efecto invernadero, en función de las concentraciones de gases que se vayan acumulando. Este es uno de los gráficos también más célebres del último informe de evaluación del IPCC, y la verdad es que este gráfico encierra
una conquista tecnocientífica impresionante, y es que se ha sido capaz de reconstruir nada menos que las emisiones globales de gases de efecto invernadero desde el año 70 aproximadamente. Y aquí se puede ver bastante bien que, con pequeños altibajos, pero la progresión seguía su curso en la última década reconstruida, que es la primera década del siglo XXI. Y no solo seguía su curso, sino que el avance medio de las emisiones era incluso superior a las décadas precedentes. Es decir, como dice el pie, la década en la que se han desarrollado las energías renovables, los productos bajos en carbonos, el comercio de emisiones, la década en que se han empezado a aplicar los compromisos del Protocolo de Kioto, ha sido la década globalmente más sucia. Y, de hecho, esta sería la traducción en cuanto a concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Aquí he cogido una pequeña muestra, que son las concentraciones de gases de efecto invernadero a partir del año 90 y hasta el año 2010. Y veis que las concentraciones siguen prácticamente una línea ascendente sin grandes quiebros. De hecho, hoy venía precisamente en el periódico la noticia de que, porque estos son medias anuales, y de que en el año 2015 finalmente se han superado las 400 partes por millón de CO2 equivalente en la atmósfera. Por tanto, aunque tengamos muchos signos esperanzadores, y a mí, por ejemplo, ver esta sala llena de gente me parece claramente un signo esperanzador, porque os aseguro que hace 7 o 8 años se llenaban las 2 o 3 primeras filas solo, está habiendo una preocupación, está habiendo un interés, ganas de actuar y, sobre todo, ganas de mirar de frente al problema, ¿no? Que hemos estado mucho tiempo, yo creo que mirándolo un poco de reojo, sin querer verlo de frente, y esto parece que está cambiando y es, desde luego, muy esperanzador, pero al final, para ver todas nuestras preocupaciones, si se están traduciendo en el mundo físico en algo, hay que mirar estos datos que cada año proporciona el Observatorio de Mauna Loa en Hawái, que tiene la serie más larga desde los años 50, y que son las que al final nos dan la dimensión del cambio de tendencias que de momento pues no parece que se esté produciendo. Cada año seguimos colocando como conjunto, como humanidad, 2,5 puntos de partes por millón más de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Y esto es lo que realmente cuenta, ¿no? Más que nuestras preocupaciones, nuestros esfuerzos, etc. Bueno, hay también una idea bastante extendida de que somos remisos a tomar medidas, de que somos sociedades egoístas que miran solo a lo más cercano, que no quieren pensar en plazos largos, que no quieren comprometerse a nada que suponga un esfuerzo. Nosotros en nuestros trabajos también nos hemos encontrado datos esperanzadores y yo creo que este es uno de ellos. Hemos presentado a las personas encuestadas baterías de posibles medidas. Aquí traigo algunas de ellas que tienen más que ver, bueno, pues con cuestiones bastante variadas, y se puede ver cómo una parte importante o mayoritaria de la población apoya determinadas medidas públicas frente al cambio climático que en principio quizá no todo el mundo creería que tienen este nivel de apoyo, ¿no? Y de hecho lo tienen. Hay algunas que no, por ejemplo lo de rebajar las velocidades en las autovías, bueno, pues tienen apoyo muy minoritario, pero hay muchas cosas que se pueden hacer frente al cambio climático desde lo público, desde lo colectivo, desde las instituciones, que ya hoy en día gozan de un nivel de apoyo social muy mayoritario, pero mayoritario y que va más allá o que trasciende a los posicionamientos de partido, a tus intenciones de voto, etc. Afortunadamente, en países como este, la sensibilidad ante el cambio climático
no es patrimonio de una determinada ideología o de una determinada forma de ver el mundo, sino que está muy repartida, ¿no?, entre gente que tiene sensibilidades y simpatías políticas distintas, ¿no? Esto también lo hemos visto en nuestros trabajos. Sin embargo, sí que hay también la idea de que ya estamos haciendo, como a nivel personal, a nivel individual, no tanto quizá a nivel colectivo, todo lo que podemos, ¿no? En una de las encuestas que hacíamos, esta es algo antigua, es de 2008, le presentábamos a las personas afirmaciones, por ejemplo esta, de yo ya estoy haciendo todo lo que puedo para ahorrar energía. Y fijaros que un 24% de los encuestados, las encuestadas, se mostraba muy de acuerdo, creía que ya estaba haciendo todo lo posible, y un 40% se mostraba bastante de acuerdo. La verdad es que aquí, si volvemos a comparar las opiniones con las realidades, encontramos discrepancias. Esto es un eurobarómetro reciente en el que se plantea a las personas encuestadas en el conjunto de Europa, son las líneas rojas, y en el Estado español serían las de color gris, pues una serie de medidas para ver qué porcentaje de gente las sigue. Y la verdad es que hay muchas iniciativas que serían importantes, que serían relevantes para reducir nuestra huella de carbono, que son seguidas pues muy escasamente y por debajo además de lo que ocurre en el conjunto de la Unión Europea. Y realmente sí que hay que ser consciente, y quizá aquí también hay un malentendido que deba ser disipado, que el nivel de cambio que se requiere es muy significativo. Limitar el aumento de las temperaturas globales a las cifras que nos plantea el Acuerdo de París, que se tomó este pasado año, que decía que había que intentar mantener el aumento de temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, tiene unas implicaciones prácticas formidables. Simplemente para que podamos hacernos una idea de lo que estamos hablando, bueno, afortunadamente los estudios de sensibilidad climática ya han mejorado mucho y nos permiten saber qué nivel de emisiones son compatibles con qué niveles de cambio en las temperaturas globales. Y sabemos, por ejemplo, que para tener un 50% de posibilidades, que no es tampoco una barbaridad, de mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados, las emisiones acumuladas de carbono hasta el mediado del siglo no deberían superar las 1.100 gigatoneladas, y esto supone, por ejemplo, para que lo traduzcamos a algo más tangible, renunciar a quemar el 80% de las reservas conocidas de carbón, el 50% de las reservas conocidas de petróleo o el 30% de las reservas conocidas de gas. Estamos hablando no de pequeños retoques de economía doméstica, no de pequeños cambios, sino de algo que a medio plazo tiene que ser un cambio muy relevante en nuestra cultura de la energía. Bueno, ya están. Quería ir terminando para dejar tiempo a que puedan plantear pues eso, preguntas, opiniones, comentarios, etcétera. Pero simplemente decir que, aunque algunos, los que estamos más metidos en este tema, nos da la impresión de que se habla mucho de cambio climático, lo cierto es que nuestras encuestas vienen a señalar que a raíz de la aparición de la crisis económica, de los problemas pues de carácter más asociados al paro, a la capacidad de obtener ingresos, etcétera, están de alguna manera eclipsando el interés por el cambio climático. Y de hecho, el número de personas que citaba espontáneamente el cambio climático como un problema relevante a nivel mundial era de un 14% en 2008, pasó a un 6% en 2010 y pasó a un 3,5% en 2012. Esto cuando se preguntaba sobre problemas globales a nivel mundial. Cuando se plantea la misma pregunta con problemas a escala nacional o regional, el número de personas que cita espontáneamente el cambio climático como un problema es muy bajo. Muy poca gente percibe el cambio climático como un problema cercano, ¿no? Se percibe en todo caso como un problema global.
Y acabar diciendo que quizá parte de la explicación desde la perspectiva social del por qué no estamos siendo capaces de reaccionar ante el fenómeno con la decisión, con la rapidez, con la intensidad que sería necesario, tiene que ver con un concepto que a mí me resulta muy útil para poder interpretar la situación en la que estamos, que es el concepto de respuestas no adaptativas, ¿no? Cuando las respuestas frente a la información sobre una amenaza se centran en controlar el miedo o el dolor que nos produce sin reducir el nivel de peligro, se generan lo que llamamos mecanismos de defensa, respuestas no adaptativas, y aquí tenemos tres grandes tipos de respuesta que realmente tienen una importancia variable en las sociedades españolas, ¿no? La negación, por ejemplo, literal, personas que consideran que el cambio climático no está ocurriendo o que rechazan elementos clave para su interpretación científica al descartar que hay una influencia humana o negar sus consecuencias negativas o su peligrosidad, la negación es muy limitada, se decía antes en la presentación, es muy limitada en nuestra sociedad. La verdad es que nosotros, los trabajos que hacemos, el porcentaje de negacionistas literales, digamos, del fenómeno, de sus consecuencias, son muy pocos, no llegan en torno a un 5 de cada 100 personas encuestadas. Sin embargo, hay otras formas más sutiles de no mirar de frente al tema. Una es la que podríamos llamar la ceguera, personas que deciden ignorar los mensajes relativos al cambio climático. En castellano, por ejemplo, hay montones de expresiones para hacer frente a esta actitud, ¿no? Hacer oídos sordos, mirar para otro lado, seguir la política del avestruz. Cuando un tema nos resulta deprimente, nos resulta triste, nos resulta lamentable, pues es muy... y además nos vemos con poca capacidad personal para acometerlo, pues es un tipo de respuesta muy humana, ¿no? El decidir que no quiere saber más, ¿no? En cierto modo, todos alguna vez hemos cambiado de canal de televisión cuando hemos visto una de estas escenas horribles de niños hambrientos en África o alguna escena desagradable. Es decir, el no saber nos evita el sufrimiento, ¿no? Entonces, sí que hay una actitud bastante extendida del no querer saber frente al cambio climático, ¿no? Y luego hay otra tercera respuesta no adaptativa, que sería la que podríamos describir genéricamente como la inconsecuencia, ¿no? Personas que reconocen el problema, pero no traducen ese conocimiento en respuestas concretas, prácticas, tangibles, de mitigación o de adaptación. Entonces, estas respuestas no adaptativas frente al cambio climático, de alguna manera, pueden explicar, junto con todas estas circunstancias que hemos ido viendo, de que realmente las soluciones o los resultados de las acciones que hagamos hoy se van a ver dilatados en el tiempo, que hacen difícil que reaccionemos, pero sin embargo sabemos que cada vez es más urgente y más necesario hacerlo. Y no sé muy bien cómo voy de tiempo, pero creo que más o menos por ahí va la cosa, y pues si parece bien, pues podemos pasar a un coloquio o a comentarios, lo que queráis. Muchísimas gracias, Paco. Muy interesante, desde luego, por lo menos desde mi perspectiva. Y como antes comentábamos, si os parece, abrimos un turno ahora en el que algunas cuestiones que ya han quedado en el tintero o que precisen de más información o matización, pues bueno, se puedan plantear y responder por parte de Paco. Con lo cual, si alguien quiere, pues por favor que levante la mano y ella irá pasando el micrófono. Sí pido, por favor, precisión en la pregunta y concisión para precisamente poder dar la oportunidad a cuantas más personas mejor para poder intervenir. Sí, buenas tardes. Viendo la evolución del desastre de la influencia humana en el cambio climático, ¿hay estudios sobre posibles causas naturales, tipo manchas solares o lo que fuera, que todavía pueden empeorar la situación? Sí, los trabajos del IPCC en esto son muy claros, y lo que hacen es, pues es toda una línea de trabajo que se llama así genéricamente atribución de causas, ¿no? Y claro, se consideran todas. Sabemos que el clima
el cambio climático no es un invento reciente, el clima ha cambiado a lo largo de la historia de la Tierra permanentemente por causas naturales. Ha cambiado, por ejemplo, algunas de estas causas pueden ser las erupciones volcánicas, pueden ser los cambios en las órbitas en relación con el Sol, la actividad solar, y claro, toda esta serie de variables se monitorizan y se ve si tienen una incidencia positiva o negativa en las tendencias. ¿Qué es lo que se está viendo? Pues a día de hoy, y cada vez se ha afinado más porque hay mucha más capacidad para medir, por ejemplo, las radiaciones que llegan del Sol e inciden en el planeta, pues ya hay algún satélite que se encarga específicamente de medirlas con mucha precisión. Entonces sabemos que las causas naturales a día de hoy no están en principio teniendo ni un gran efecto positivo de calentamiento, ni un gran efecto negativo de enfriamiento. Entonces, que básicamente el cambio que estamos viendo es atribuible a los resultados de las actividades humanas, que son resultados variados, que tienen que ver con diversas actividades, pero digamos que las causas naturales, en el momento histórico en el que estamos, no parece que estén generando grandes diferencias ni en el sentido positivo ni en el negativo. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría, si pudieses incidir un poquitín más, has dicho que hay medidas que se pueden adoptar desde lo público que son bien aceptadas por un arco, digamos, ideológico político muy amplio. Entonces, me gustaría si podrías incidir en qué tipo de medidas y en qué medida se están tomando por las administraciones públicas. Gracias. Pues yo diría que realmente la situación de bloqueo en la que parece que estamos, que parece que no acabamos de arrancar, que pasan las décadas, porque la Convención Marco de Cambio Climático se firmó nada menos que en el año 92, hace ya 2012, 20 y muchos años, y hasta llegar a un acuerdo como el Acuerdo de París, con todas que es ambicioso en los objetivos, pero no es realmente muy ejecutivo en el sentido de que obliga de forma suave, está pasando mucho tiempo. Y en buena medida este bloqueo, yo lo atribuiría, o en parte se puede atribuir, aparte de que hay muchos intereses, que es muy complicado el cambiar las inercias sociales, pero hay también una cierta sensación de insignificancia. A mí esto me parece interesante, el que cuando tú le planteas a una parte, ya sea un Estado, sea una ciudad, sea una persona individual, su responsabilidad frente al tema, porque lo cierto es que al final es un problema que funciona por agregación y entonces, claro, el desmontar el problema significa desmontar esos millones de contribuciones personales e institucionales que generan el problema. Pero claro, como todo el mundo tenemos la sensación de que nuestra contribución es muy pequeña, esa sensación de insignificancia, al final lo que nos ha estado haciendo es, cuando tienes esa sensación, y la tiene mucha gente, al final todos esperamos a ver si otro hace algo. Entonces, en esta situación de esperar a ver si otro hace algo, nos hemos mantenido más de 20 años. Y es cierto que cualquiera puede argumentar que su participación es insignificante. Entonces, yendo ya a lo que tú planteas, para romper este bloqueo, la verdad es que las medidas públicas son esenciales, porque la sensación de insignificancia se multiplica cuando piensas desde el punto de vista personal. La gente se plantea, ¿de qué sirve que yo cambie la manera en que voy al trabajo o la manera en que me alimento o la manera en que caliento mi vivienda si no lo hacen todos mis vecinos, si no lo hacen todos mis amigos, si no lo hacen todos los habitantes de mi región, o mejor, si ya te quieres, si ya la excusa perfecta es si no lo hacen los norteamericanos o los chinos, que son los que realmente contaminan, ¿no? Entonces, este tipo de argumentos nos ha mantenido en la inacción durante mucho tiempo, e incluso reconociendo el problema, ¿no? Y en este sentido hay que reconocer que lo público, las medidas colectivas, tienen un valor para bloquear esta parálisis muy grande, porque cuando algo se hace en un marco colectivo es mucho más, la sensación de insignificancia se reduce mucho, ya no eres tú, es que está cambiando el modelo, por ejemplo, de
de movilidad de tu ciudad y te exige unos sacrificios, pero estás viendo que es un esfuerzo de muchos y que va a tener unos efectos. Y además, al ser un esfuerzo de muchos, también, de alguna manera, valoramos como menos importante nuestro propio sacrificio, ¿no? Hay un refrán que es bastante peyorativo, que dice mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? Pero lo cierto es que los humanos, a la hora de valorar el esfuerzo que hacemos o lo afortunados que somos incluso, tenemos siempre como referencia a los demás. Entonces, si un esfuerzo se genera o se plantea como un esfuerzo colectivo, es mucho más aceptable que si se plantea como un esfuerzo individual. Lo que no quiere decir que no debamos hacerlo también, pero es verdad que las medidas de políticas públicas pueden ser un elemento tremendamente facilitador de esta reacción que tenemos que tener. Entonces, claro, la segunda parte de tu pregunta, ¿qué tipo de medidas públicas? Pues es que realmente frenar el cambio climático exige repensar prácticamente todas las políticas públicas, porque todas están basadas hoy por hoy en el uso intensivo de combustibles fósiles. Hay que repensar la agricultura, hay que repensar la ganadería, hay que repensar la industria, hay que repensar el transporte, el comercio. Realmente la respuesta sería, es que hay que replantearlo todo, ¿no? No sé si con eso te respondo realmente, pero bueno, esto es lo que habría que hacer. Y estoy hablando en condicional, ya te puedes hacer una idea de que un poco te estoy reconociendo que lo que de momento se está haciendo en políticas concretas pues es claramente insuficiente. También hay otra cosa que complica el tema de las políticas públicas, es que, claro, estamos hablando de un esfuerzo multinivel. Tiene que haber un cambio en la política internacional. Hay políticas clave que afectan a los temas internacionales, como el comercio, por ejemplo. Tiene que haber cambio en las políticas nacionales, porque hay elementos, pues por ejemplo, las políticas energéticas, que tienen un componente nacional importantísimo, pero también hay elementos fundamentales, que son políticas regionales, y elementos fundamentales, que son políticas locales. Todos esos niveles de la acción política, en todos esos hay que trabajar. Por ejemplo, yendo al nivel local, hay muchísima parte de nuestra huella de carbono que tiene que ver con la manera en que nos movemos, con los sitios a los que vamos, y estas son las políticas locales, pero podríamos hablar lo mismo de las regionales, de las nacionales o de las internacionales. Entonces, claro, estamos hablando de un conjunto amplísimo, tanto temáticamente como en escalas, ¿no? Es prácticamente todo lo que hay que repensar, ¿no? Mila esker, eta, bueno, muchas gracias por la exposición, que ha sido muy lúcida y muy interesante. Y simplemente quería, bueno, incidir en la problemática con el consumo, ¿no? Tal como lo ha planteado, claro, vemos esas chimeneas y pensamos que el problema está en los otros, ¿no? Como muy bien lo ha citado. Pero yo pienso que nosotros, cada uno que formamos parte de nuestra ciudad, podemos incidir en lo que es el consumo diario, ¿no? El consumo que va muy relacionado con lo que es el kilómetro cero, el despilfarro, la soberanía alimentaria, ¿no? Todos los días estamos haciendo una elección a la hora de comprar nuestros alimentos de un tipo, ¿no? Y esa elección puede influir en nuestro medio ambiente, y esos pequeños cambios que podamos hacer en nuestra elección de la compra puede tener grandes consecuencias, ¿no? Porque el comprar un producto local o un producto que viene desde Estados Unidos o desde China supone que haya miles o millones de camiones y barcos todos los días circulando por todo el mundo con toda la contaminación que eso supone, y tipo de una agricultura, de un cultivo intensivo con todo lo que eso contamina, ¿no? Entonces, todos los días a la hora de comprar un alimento estamos haciendo un cierto tipo de elección cara al medio ambiente, ¿no? Pues totalmente de acuerdo. De hecho, el papel de la alimentación en las emisiones de CO2, claro, ha quedado muy enmascarado por la forma en que las estadísticas se hacían. Pero, por ejemplo, ahora hay varios estudios que indican que, en concreto, la producción de carne
es responsable agregada de más del 20% de las emisiones globales. Claro, esto puede parecer una barbaridad, es decir, ¿cómo puede ser esto cómo es un 20%? Si es muchísimo. Más que el transporte, por ejemplo, para que veamos un poco la comparación. Claro, si uno suma las emisiones asociadas a la producción del alimento que consume el ganado, las emisiones asociadas a la deforestación, prácticamente la deforestación en el mundo, la inmensa mayoría tiene que ver con la creación de terrenos para pastos. Las emisiones del ganado, que todo el mundo se ríe mucho de ellas, pero el metano al final, si tenemos 3.000 millones de cabezas de ganado, pues es que son importantes. El metano es un gas de efecto invernadero más potente que el CO2. Las emisiones asociadas al procesado, al transporte, a la comercialización, pues al final uno va sumándolo todo y estamos hablando de un porcentaje importante y además estamos hablando de los porcentajes que más crecen ahora. Es decir, hay determinados tipos de emisiones o sectores que tienen una cierta estabilización y otros sectores en los que se están produciendo un crecimiento importante. Entre ellos, por ejemplo, el asociado con el aumento del consumo de carne, ¿no? Hace poco vi en el Guardian un titular que parecía de estos titulares que son amarillos, imposibles y que son simplemente para llamar la atención del lector. Decía que en el Reino Unido, si se eliminaran de golpe todo el ganado vacuno, toda la ternera, se reducirían más las emisiones que si se eliminaran de golpe todos los coches. Claro, parece imposible, pero luego yo he visto cálculos y estimaciones y detrás y es cierto. Es decir, la alimentación, por ejemplo, tiene una huella de carbono muy importante, muy importante. Y es curioso porque nos han vendido mucho que la mayoría de las cosas que podemos hacer para reducir nuestra huella de carbono tiene un coste económico importante, porque hay que comprar aparatos que generan un uso más eficiente y que eso hay que gastar más dinero. Hay muchas cosas que tienen un coste mucho más bajo, por ejemplo, el cambiar los hábitos alimentarios o los patrones de consumo, ¿no? Buenas tardes. Bueno, está claro que el cambio climático es muy complejo y tiene muchos parámetros que influyen en ello. Aquí no se ha comentado el tema de la población. Resulta que en 50 años hemos duplicado la población mundial, con lo cual supone un gran índice de contaminación. A nivel internacional se está haciendo algo en este sentido, de forma que los países ricos influyan en los países en desarrollo para el control de la natalidad, etcétera. Pues efectivamente, claro, cuantos más seamos, más emitimos. Y si encima se produce, como está ocurriendo, de hecho, una mejora, un aumento de los niveles de consumo en países poblados que antes tenían unos niveles de consumo muy bajos, como puede ser India o China, pues obviamente claro, una cosa con la otra se multiplican. El tema de la población es que es un debate que no tiene fin. Hay muchísimas perspectivas y formas de verlo. Una de las... parece ser, yo tampoco soy experto en demografía, entonces hablo del tema con bastante prevención, pero da la impresión de que estamos asistiendo, sobre todo a medida que mejora que disminuye la mortalidad infantil y mejora la calidad de los sistemas sanitarios, a una cierta reducción del aumento de población, ¿no? Quizá por ahí haya una cierta esperanza en que estamos ante un fenómeno que tiende a desacelerarse. Hay no vamos a llamarlo optimismo, pero sí una cierta sensación de que la cuestión del crecimiento poblacional empieza a entrar en rutas o en vías más esperanzadoras que antes. Y de hecho, lo que parece que está generando, uno de los factores que parece generar cambios más interesantes es la mejora de los sistemas de salud y la disminución de la mortalidad infantil.
paradójicamente, porque cuando la gente tiene la sensación, tiene más seguridad en que sus descendientes van a sobrevivir y van a tener una vida adecuada, tiende a tener menos hijos. Este es uno de los efectos. Entonces, ahí parece que sí que se están logrando mejoras en zonas importantes del planeta. Primero quería hacerle una pregunta muy concreta. He entendido bien si ha dicho que cuando se deshiele, si se deshiela el casco de hielo de Terranova, subiría 7 metros. Bueno, nosotros estábamos acostumbrados a oír que cada año ahora puede subir 1 centímetro el nivel del mar. Por lo tanto, ¿cuántos años tardaría ese casquete en deshelarse? Estamos hablando de 500 años, tal vez. Vamos, no es para poner un poco perspectiva. Y entonces, en torno a esto, quería preguntarle si tenemos necesariamente que ver como totalmente catastrófica la evolución. Es decir, si de cada fenómeno que se vaya produciendo en esta evolución no pueden producirse en cadena efectos positivos que figuren en sentido contrario. Voy a decir una tontería, entiéndame, como de TVO, es lo único que se me ocurre para explicarme. El mar va a subir, perfecto. Habrá más humedad, a lo mejor desaparecen los desiertos. De repente tenemos bosques que no teníamos antes y el CO2 se combate de una manera natural. Ya me entiendo lo que quiere decir, es solo una manera de pensar para indicar si es absolutamente imprevisible que en esta sucesión de fenómenos a la que vamos yendo no puedan producirse en cadena efectos naturales que vayan en línea contraria y, por lo tanto, puedan favorecernos, primero. Y segundo, puesto que tenemos la idea de que con los cambios geológicos, digamos, de frío-calor, lo que pasaba es que la humanidad casi desaparecía, o desaparecían los diplodocus o desaparecíamos los hombres, ¿estamos realmente hablando de la posibilidad de una humanidad que desapareciera o tenemos que pensar en una humanidad que al hilo de la rapidez en que se va desarrollando la tecnología podrán ser igual seres humanos en las que ya no ejercen los sentidos, sino que vemos, oímos, comemos y hacemos otra cosa a través de chips y cosas de esas? Complicada. A ver, ¿por dónde empiezo? Igual que tenemos unos niveles de certidumbre muy grandes sobre lo que ha estado pasando hasta ahora y cuáles son los factores que lo han motivado, es decir, creo que la ciencia del clima, francamente, ha llegado a niveles de certidumbre muy, muy buenos. Sabemos qué produce el cambio climático, cómo se está produciendo, cuáles son los factores clave que están incidiendo, de qué manera. El futuro es otra cosa. Los modelos de clima, la verdad es que han tenido un desarrollo y un avance espectacular en los últimos 10-15 años, funcionan bastante bien y de hecho la prueba es que los modelos van marcando lo que se cree que va a ocurrir y la realidad va bastante por encima de lo que los modelos de ahora van prediciendo. Pero claro, en la ecuación que nos dice qué puede ocurrir de aquí, por ejemplo, a final del siglo XXI, el elemento principal sigue siendo cuánto CO2 nosotros vamos a meter en la atmósfera. Y igual que los sistemas naturales se modelizan dentro de lo complejo que son, que solo hay 10 o 12 equipos en el mundo capaces de gestionar y de manejar buenos modelos de clima, es una actividad científica complicada, muy, muy complicada, pero es una actividad en la que se están viendo avances grandes y en la que la verdad es que se van incorporando cada vez más elementos a la ecuación y con los medios informáticos se está llegando a buenos resultados. Ahora, modelizar lo que una sociedad va a hacer en 20 años, esto ya sí que es de nota. Claro, los sistemas naturales, con todo lo complejos que nos parecen, son mucho más predecibles que los sistemas sociales. ¿Dónde va a estar situada la sociedad vasca, por ejemplo, en 15 o 20 años en relación con este tema? Yo sería absolutamente incapaz de hacer una predicción. De hecho, y aquí vamos a dar una cierta nota de optimismo, los teóricos de los cambios sociales, los que analizan los cambios, lo que sí que han visto es que hay cambios
que parecen impensables y se pueden llegar a producir en tiempos muy cortos. Es decir, se estudian, hay cambios que son como el paradigma de cambios que parecían afectar a elementos sagrados de la Constitución y de la cultura de un determinado lugar, que de repente cambian en muy pocos años. Uno de los más estudiados, por ejemplo, que se pone siempre como ejemplo, es el cambio que tuvo Estados Unidos cuando pasó de una sociedad en la que había una segregación racial a una sociedad en la que esa segregación y las leyes de segregación desaparecieron. Ocurrió en un periodo de tiempo extraordinariamente corto. En realidad fueron 5, 6, 7 años. Obviamente, el cambio profundo, el hecho de los prejuicios, es otra cosa. Pero era un sistema absolutamente asentado y se fueron sucediendo una serie de elementos. Es verdad que había y esto es lo que te explican los teóricos de los cambios sociales, había una serie de elementos previos que generaron y que hicieron posible ese cambio. Y los científicos sociales hablan, por ejemplo, dan mucha importancia a que existan organizaciones capaces de gestionar el cambio. En el caso, por ejemplo, de la segregación racial, fueron muy importantes las organizaciones religiosas norteamericanas que agrupaban a la comunidad negra. Tiene que haber algún elemento vívido y que de alguna manera genere una gran impresión social. Fue el momento en que la televisión empezó a llegar a los hogares y fue el famoso gesto de esta mujer que se negó a ocupar el espacio para negros en el autobús. Es decir, cuando se dan, lo que se ve es que hay veces en las que se dan una serie de ingredientes que pueden dar lugar a cambios que parecen impensables. Y ahora nos parece normal porque es parte de la historia, pero a un norteamericano de los años 40 le dices que el sistema de segregación racial se iba a disolver en 5 o 6 años, que iban a desaparecer las leyes de segregación, que iba a haber un cambio, parecía imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, lo que yo creo es que los humanos somos capaces, las sociedades humanas, de cambiar muy rápido cuando se dan una serie de circunstancias, pero tienen que darse esas circunstancias, si no es muy difícil. Y lo que hay que intentar es que se den y tirar para ello, ¿no? Ahora, ¿qué puede ocurrir en un siglo? No lo sabe nadie. La parte que tiene que ver más con la parte de que el clima se equilibre. Bueno, los paleoclimatólogos, que yo creo que aquí son de los que hay que fiarse, que han sido capaces de reconstruir los climas en el pasado, y lo que nos dicen es que sí, se llega a otros lugares de equilibrio, pero no son el anterior. Es decir, podemos llegar a un lugar de equilibrio probablemente en el que ya no haya hielo un periodo en el que ya no haya hielo en los principales casquetes, en el que las temperaturas medias sean 5 grados superiores y en el que los mares hayan subido pues 10 metros, por ejemplo, ¿no? Estoy improvisando, no tengo ni idea, porque yo no soy paleoclimatólogo. Pero ese lugar de equilibrio no es el lugar en el que estamos ahora. Y la vuelta atrás será en un plazo de miles de años, no en un plazo corto en el que podamos nosotros manejarnos en la escala humana, ¿no? No sé si con esto contesto mucho o poco. La mayoría dicho de otra manera, la mayoría de las interacciones, de los feedbacks que se prevén con el aumento de la temperatura son feedbacks positivos, feedbacks que tienden a acentuar. Por ejemplo, cuando el permafrost se derrita, todo el metano en las zonas de tundra de la Unión Soviética irá a parar al aire. La verdad es que en ese sentido los mecanismos que se conocen de cambio, de que se van a disparar, son mecanismos que tenderán más a... Hay alguno que es un feedback negativo, pero la mayoría son positivos. Es decir, por ahí hay poca noticia positiva. Sí, hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar eso. Ya sabemos que en cuanto a eso, por el Tratado de París y tal, que dentro hay que cumplir unos objetivos, y para cumplir esos objetivos hoy en día desde el ámbito científico, ¿en qué medidas se están trabajando que puedan parecer atractivas para poder implantarlas en los siguientes años en los países? Y luego,
si existe o si hay algún país que está tomando unas medidas que puedan ser atractivas y un poco que puedan ser de muestra al resto de países, pues también para que los implanten y haya avances. Gracias. Pues muy interesante la cuestión, porque es verdad que muchas veces, y todos caemos, cuando hablamos de cambio climático, pensamos en los impactos del cambio climático y menos pensamos en las soluciones, en las respuestas, en las salidas. Y la verdad es que hay otras civilizaciones en el pasado que tuvieron un problema de deterioro, de decadencia, que no fueron capaces de resolver porque no contaban realmente con las claves para hacerlo, tecnológicas, culturales, etc. Este no es el caso. Vivimos en un mundo en el que las soluciones frente al cambio climático que hay encima de la mesa son muchas y muchas han demostrado su viabilidad y desde luego estos ejemplos que tú planteas o que pides existen. Hay países, por ejemplo, que tienen prácticamente su producción energética basada en las renovables a día de hoy, que han conseguido, pero no hace falta ver países enteros. O sea, lo que se puede hacer en una vivienda se podría hacer en todas. Es decir, cuando tú tienes, por ejemplo, en Alemania el estándar Passive House, que es capaz de mantener una vivienda caliente a una temperatura media de 20 y algún grados, sin prácticamente gasto energético, quiere decir que una cosa que afecta a una vivienda puede extenderse a todas las viviendas, ¿no? Es decir, al final las soluciones no es tan importante ver si se están ahora mismo aplicando masivamente, que en algún caso sí, hay ejemplos de países enteros que ya han tomado determinados rumbos en determinadas políticas, pero con que haya un sitio donde algo, es decir, cuando Edison inventó la bombilla, no cambió las bombillas de toda la humanidad, inventó una y aquello luego se reprodujo. Esta bombilla existe, o sea, tenemos un montón de soluciones frente al cambio climático que ya se pueden poner en marcha y que incluso son algunas de ellas económicamente rentables. Lo que pasa, incluso desde la economía más monetarista, más clásica, etcétera. Lo que pasa es que el gran reto ahora es el pasar a generalizar estas soluciones que ya conocemos, ¿no? o algunas de ellas que son importantes. Y claro, aquí nos encontramos pues, con un montón de barreras culturales, intereses concretos, y es complicado hacer ese cambio. Pero la buena parte de la noticia es que tenemos soluciones, efectivamente las tenemos, y muchas. Las tenemos además en todos los campos. Antes decía que para cambiar hay que repensar pues la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, pero en todos esos sectores tenemos muchas alternativas que podemos explorar y que podemos poner en marcha. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que es imprescindible socializar el cambio climático. Por eso, desde luego, es algo que nos afecta a todos. Durante mucho tiempo hemos estado, todo el mundo pensaba que eso, además de dudar si afectaba o no, pero que era cosa de eruditos y de científicos, etc. O sea, es absolutamente imprescindible socializar el cambio climático y yo creo que ahí tiene una gran... y pensando, haciendo uso de piensa global, actúa local, una gran responsabilidad las autoridades municipales o locales, ¿no? Y yo creo también que además San Sebastián en particular, que tampoco destacamos por ser una ciudad o una comunidad en la que actuamos y nos preocupamos, me refiero a la gente de la calle. O sea, dos de los factores que suelen provocar que la gente se preocupe más del cambio climático, que suele ser la chapela o la gorra de contaminación que se pone en muchas de las ciudades, ¿no? Por la calefacción. San Sebastián somos unos privilegiados y no padecemos ese problema. O sea, la calidad del aire de la ciudad de San Sebastián es muy buena, la brisa se lo lleva. Y el otro factor, el de la temperatura, el efecto isla de calor, tampoco lo padecemos, ¿no? O sea, que creo que San Sebastián y los donostiarras
bueno, hemos sido privilegiados, tenemos, y que por otro lado después el Ayuntamiento de San Sebastián tiene que hacer muchísima más, bueno, y los ayuntamientos y la administración en general, o sea, dedicar muchísima propaganda o publicidad o medios de comunicación para socializar ese problema, porque está en manos de todos el poder actuar, ¿no? Y otra evidencia de esa falta de socialización de ese problema es los políticos. O sea, acabamos de pasar 3 campañas electorales y yo al menos no he oído a ni un solo político en ningún momento hablar en público, en los medios de comunicación, sobre el cambio climático. O sea, es algo que no vende, o sea, que no se puede seguir permitiendo que los políticos no aborden, no planteen ese problema, porque de esta forma es que la sociedad no va a reaccionar con la velocidad y la contundencia que tiene que reaccionar, ¿no? O sea, gracias. Pues no puedo estar más de acuerdo en el sentido de que al final hay que hablar de ello. Hay una investigadora que a mí me gusta mucho las cosas que hace, Noruega, que ha estudiado las conversaciones cotidianas y entonces ha llegado a la conclusión de que hablar de cambio climático está mal visto, es de mal gusto. El problema que tenemos, y de hecho en nuestros estudios lo que hemos visto es que, por lo menos en el periodo que hemos trabajado más intensamente, la gente lo que reporta es que cada vez escucha menos hablar de cambio climático y habla menos con sus amigos, con sus familiares. Y es que en parte de ello tiene que ver con que hemos convertido, en buena medida a través de los medios de comunicación, el cambio climático en un tema deprimente. Cuando se habla de cambio climático se habla de alguna catástrofe horrorosa, de un ciclón en Asia, de un huracán en el Caribe, de un problemón, de una ola de calor tremenda en no se sabe dónde. Entonces, claro,